Pero bien, vamos a lo que nos compete, a lo que vinimos hoy. Nadie vino a hablar de Peñarol ni nada, más o menos. Pero estamos en medio de una serie llamada Hechos y estamos recorriendo lo que es el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo, y algo que hemos venido hablando y lo que nos ha marcado a lo largo de toda la serie es que el título es fuerte, ¿viste? Ahí me salió. Ya. El título es lindo porque nos habla de hechos, no nos habla de que la iglesia, esta es la historia de la iglesia, Jesús se va, asciende, vuelve al cielo, se sienta a la diestra de Dios Padre y queda la iglesia. Y está marcada porque el Espíritu Santo marca 120 personas, la llena. A partir de ahí la iglesia empieza a crecer y avanzar. Y la iglesia no creció por personas con buenos deseos o buenas intenciones, sino con personas dispuestas a hacer, a que Dios los use y a que hagan hechos. Las cosas se construyen con hechos. Hay veces que vivimos cansados por lo que simplemente pensamos o queremos hacer y hace un tiempo hacíamos un ejemplo con Esteban, no lo voy a hacer pasar hoy, pero que a veces estar tan cansados de pensar y la ansiedad muchas veces nos lleva a estar cansados como si hubiéramos hecho algo. Y estamos frustrados por cosas que planeamos y que no hicimos, y cosas que planeamos que todavía ni empezamos a hacer, pero ya nos cansó. Y en la vida, en los proyectos que tenemos, hay veces que estamos más cansados por las cosas que no hemos hecho, pero estamos cansados como si las hicimos porque estuvo en nuestra mente. Y los hechos nos habla de que no tenemos que vivir enroscados en cosas en la iglesia, sino que tenemos que estar dispuestos a hacer. Hablamos de qué es esto, el libro de los hechos, no el libro de los buenos deseos o de las buenas intenciones. Hablamos de cumplir con lo ordinario nos va a llevar a ver lo extraordinario de Dios, como también el carácter es más importante que el talento que podamos tener. Hablamos también de la necesidad de un quebrantamiento y el domingo pasado Dios nos compartió de que tenemos que estar cerca para oír a Dios, ser guiados por Dios y no ser guiados por nuestra historia. Todos tenemos una historia, todos hemos llegado acá con un bagaje de cosas buenas, de cosas malas, pero tenemos que ser guiados por lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo, no por las cosas que hemos vivido en el pasado. Dios está extremadamente interesado en tu futuro, no que te sigas lamentando por tu pasado. ¿Bien? Y en la parte 4 hablamos sí, ya estamos en parte 6 hoy. Todo esto pasó. Estamos en febrero, que ya queremos que termine. Pero en la parte 4 apareció un personaje en la historia, que es el personaje de Saulo. Y hablamos de Saulo, que es una persona que cuando la iglesia empieza a crecer y avanzar, Saulo era un judío que no creía que Jesús había sido el Mesías. Entonces, él había sido instruido, era conocedor de la Biblia, de lo que era el Antiguo Testamento, lo tenía todo claro, los profetas, la ley. Y en base a eso, él estaba tan celoso de la ley que dice, Jesús no es el Mesías. Y la iglesia empieza a crecer porque los que seguían a Jesús, no estaba Jesús físicamente, pero estaba en su espíritu. Entonces empiezan a hacer milagros y se enoja. Y Saulo se enoja tanto como toda la comunidad religiosa de la época y llega al punto de estar de acuerdo con matar a aquellos que seguían a Jesús. Y Saulo, y viene de estar de acuerdo con eso, está yendo a enviar una carta a Damasco para que la persecución siga y crezca cada vez más. Y se encuentra con Dios en el camino y Dios le cambia su forma de pensar, su forma de vivir, lo cambia. Tiene algo llamado quebrantamiento, donde él se deja cambiar por Dios. Y Saulo dice que no esperó 10 años que le impusieron, sino que inmediatamente empieza a predicar de lo que Dios había hecho con él. Y este personaje, Saulo, a partir de ahí pasan un montón de cosas con él. Ahora, lo que vamos a leer hoy, no solamente se convirtió, ahora está siguiendo a Jesús, está predicando, ahora lo envía a la iglesia de Antioquía, lo está enviando a un viaje misionero. O sea, en un periodo muy corto de tiempo pasa de ser aquel que mataba cristianos, ahora el que está del otro lado y está siguiendo y haciendo que el evangelio se expanda.
Entonces, este mismo Saulo ahora está en un viaje misionero. Y la historia que hoy vamos a leer está en el capítulo 17 del libro de Hechos. Y vamos a leer los versículos del 16 al 23. Y en medio de esto, Pablo ya está empezando a sufrir lo que él antes hacía. Lo están persiguiendo nuevamente. Y llega un momento que llega a Atenas. Y leemos lo que dice. Hechos 17, 16 al 23. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, a sus compañeros, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los no judíos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicureos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban: parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. Entonces los sujetaron y llevaron a una reunión en el Areópago. ¿Se puede saber puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Preguntaron. Porque nos presenta usted ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en el medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Entonces Pablo está en Atenas, está esparciendo el mensaje, y Atenas en la época, a nivel cultural, era el lugar de mayor importancia. Estamos en el Imperio Romano, en la época está creciendo, el Imperio Romano ha agarrado prácticamente toda la zona del Mediterráneo y más. Y ahí está Pablo, pero a nivel cultural, los griegos habían dominado toda la zona, entonces están en la capital del inicio cultural que tenían en la época. Es decir, ahí en Atenas es donde van a estar las escuelas de los pensadores más influyentes de la época, del momento, de hace años, que venían con la carga importante filosófica, y eso es lo que se enseñaban. Incluso en los lugares más importantes habían espacios para discusión, para que alguien pudiera hablarles. Y en la capital de la cultura se va a encontrar con dos grupos, dice los epicureos y los estoicos. Cuando hablamos de los epicureos, hablamos de que eran personas que creían que todo se tenía que basar en el placer. Entonces todo lo que me daba placer era bueno y tenía que vivir según eso. Estaría buenísimo, ¿no? Que todo está bueno. Y por el otro lado, los estoicos, que eran personas que decían: tenemos que aceptar lo que viene, la naturaleza nos lleva a donde va y tenemos que vivir con eso. Pero ambos grupos de pensadores tenían algo en común: es que no creían en la resurrección. Y ni siquiera te estoy hablando de la resurrección de Jesús. No creían en la posibilidad de resurrección. Y dice que Pablo lo que enseñaba principalmente, ¿qué era? El mensaje de la resurrección. Entonces, este tipo de ciudad era la que se quería replicar en todos lados. Es decir, había un mercado en el liceo que nos enseña, en el Ágora. Viste que tenían todo ahí en el Ágora, iban, compraban, incluso Ágora tiene significado literal de mercado. Entonces, esto se quería replicar en todos lados, y en el Ágora es donde iban y enseñaban también. Y Pablo dice que iba todos los días a la plaza a predicar del mensaje de la resurrección. Pero lo que más me llama la atención de Pablo es que llega e inmediatamente lo que él tenía que hacer era esperar, pero lee el panorama, ¿ve? Y dice que le duele en el alma ver cómo la ciudad estaba llena de ídolos. Y así como traían los griegos, los diferentes pensadores, hay algo que tienen, es que ellos son politeístas y tenían diferentes templos dedicados a diferentes dioses.
Entonces, para poner un ejemplo, y esto lo vemos más en el libro de Apocalipsis, en los primeros capítulos donde están los mensajes a la iglesia, es que hay diferentes templos, entonces cada necesidad tenía un Dios al cual se le acudía. Entonces había un Dios para todo. Si necesitabas provisión de algo, ibas a un Dios. Si necesitabas algo muy poderoso, ibas ahí al templo de Zeus. Si vos necesitabas algo en cuanto a lo médico, ibas al Dios del médico que tenía la inscripción, lo que hoy en día tenemos el logo de la medicina, con la varita, el coso. Entonces, de ahí está. Todo surge de ahí. Y entonces, en un lugar donde tienen un Dios para cada necesidad, llega Pablo y dice, acá está el Dios de la resurrección que cubre todas tus necesidades. Ahora, nosotros hoy en día quizás no vivimos una realidad de Atenas donde físicamente tenemos un Dios para cada necesidad necesariamente. Pero cuando hablamos de la idea de ídolos, no estamos hablando necesariamente de una figurita de algo, sino que estamos hablando de algo que ocupa el lugar de nuestro Dios. Entonces llega Pablo y se duele porque dice que en la ciudad lo que Dios tendría que ocupar, el lugar de Dios, estaba siendo ocupado por un montón de otras cosas. Y hoy no tenemos la realidad de esta tan grande como en Atenas, pero sí tenemos una realidad de ídolos que no son necesariamente dioses, pero un montón de ideas que quitan a Dios del lugar que se merece en nuestra vida y en los lugares donde nos manejamos. Es decir, hoy vivimos en un humanismo extremo, donde nos ha llevado al punto de esta idea de y vos podés todo, entonces vos entrás a Instagram y te comés el mundo, ¿viste? Por un lado te aparece todo lo que no podés comer, ¿viste? Entonces bajás y dices, no se puede comer pan, y dices, tengo que dejar el pan. No podés comer huevo, al final no podés comer nada. Y dentro de todo eso estás el podés con todo y un montón de cosas, no necesitas a nadie. Incluso ahora están unos grupos de pibitos con unos mensajes rarísimos de, bueno, y tenés que dejar tu familia porque te atrasan, cosas rarísimas. Pero todo posicionándonos que a nosotros por encima de todo. Y nosotros tenemos un mensaje en Jesús que es una realidad que yo no puedo con todo. No puedo con todo, necesito de Dios. Entonces Pablo se duele porque encuentra en un lugar que hay personas que no están teniendo a Dios en el lugar que se merece. Y hay algunos principios en esta historia que me encantan. Lo primero es esto mismo. Llega y dice que le duele ver el estado de la ciudad. Porque ¿qué te duele a vos? Determina qué te importa a vos. ¿Qué cosas te duelen? ¿Y qué cosas te llegan a tener un dolor en tu alma, en tu forma de vivir y cosas que te impiden vivir con paz en tu vida? Determinan qué son esas cosas que te importan. Es decir, si vos en cosas lógicas, es decir, si vos tenés cuentas para pagar y no tenés plata para pagar esas cuentas, te duele en el alma porque necesitas cubrir esa necesidad, ¿sí? Oh, no pasa nada. Claro, estás re quemado. Y así lo ves en diferentes cosas. Cuando hay relaciones muy importantes en tu vida y no están funcionando bien, te empieza a doler en el alma porque te importa esa relación. Es decir, si estás pasando un mal momento con tu pareja, te duele porque hay algo que no está funcionando que a vos te importa. Si hay una relación familiar que no está funcionando bien, te duele porque te importa. Si hay alguna situación en el barrio que te afecta, quizás a nivel de inseguridad, te duele porque te afecta. Si algo te duele es porque te importa. El problema es cuando nos empiezan a doler cosas que no nos tendrían que doler porque no nos tendrían que importar. Y cuando hay cosas que no nos duelen, que nos tendrían que doler porque nos tendrían que importar. ¿Y cómo lo vemos reflejado en esto? Es que por lo general todo lo que nos duele está asociado con mi necesidad. Y Pablo llegó a Atenas y no se dolió por una necesidad de él, se dolió por una necesidad de otros. El mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús, no es me duelo solo por lo que yo necesito, me duelo por lo que otros necesitan y veo que ellos no tienen. Pablo tiene a Dios en el lugar que se merece en su vida, pero le duele ver a personas buscando la solución a necesidades de su vida que no lo van a encontrar nunca. Entonces Pablo está dolido por cosas.
Y esta idea que a veces tenemos rara de que no podemos estar tristes, no podemos estar dolidos. Sí, pero tenés que estar dolido y triste por las cosas que sí importan. Y vivimos en un mundo que nos lleva a dolernos por cosas que no son relevantes, por cosas que no son importantes. Y nos desviamos tanto y estamos con la mirada tan puesta en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en mi proyecto, en mis cosas, que nunca tenemos el tiempo para dolernos por la necesidad de otros. Lo que hacemos como iglesia, de que cada mes damos canastas familiares a personas que lo necesitan, en lo que estamos haciendo el trabajo para el 22 de febrero, de llevar útiles a personas que no la tienen, es porque a nosotros no nos duele solo nuestra necesidad. Porque nos duele nuestra necesidad. No somos un mensaje hipócrita que, no me importa, ¿y vos cómo vivís? No, el Espíritu Santo me trae el azúcar todos los días. No, pero nos tiene que llevar a dolernos ver la necesidad en otros. El problema es cuando estamos tan enfocados en nosotros mismos que todo el dolor está asociado conmigo mismo. Y cuando no hay espacio para el dolor de lo que otros están atravesando. Mirá, mayor conocimiento de Dios te va a ir llevando a ver más necesidad en otros y ver más cómo vos podés suplirlas. No podemos estar todo el tiempo encerrados en nuestra necesidad. ¿Qué es lo que hoy te está doliendo? ¿Qué cosas te están doliendo en el alma? Y sé sincero, ¿cuántas tienen que ver contigo mismo? Y cuántas cosas al caminar y al manejarte en la calle, en diferentes lugares, llegan al punto de dolerte en el alma y poder decir, yo tengo que hacer algo con esto. Porque nos volvemos cada vez más egoístas y más centrados en lo que no tengo y perdemos de vista las cosas que sí tenemos y que otros no tienen. Lo que tenemos tiene que servirnos para poder darlo a aquel que lo necesita. Cuando nuestro dolor solo se ve en aquello que no tengo, tenemos un ídolo porque nos dejamos de doler por personas que no tienen lo más importante, que es que necesitamos. Nosotros tenemos a Jesús, tenemos a alguien para cada necesidad, pero hay personas que no tienen a alguien para cada necesidad. Podemos contar y ver miles de milagros que nos ha tocado vivir, ver y experimentar. En el poco tiempo que llevamos pastoreando Convir, hemos visto a Dios hacer cosas increíbles. Sanar enfermedades que no tenían cura, solo tenían tratamiento. Y vos decís, ¿qué pasó? Dios pasó. Nos ha tocado ver personas que han llegado con una necesidad increíble que no tenían para comer en el día, y nos ha tocado ver cómo Dios ha hecho cosas y hasta le ha dado una propiedad, un auto, genial, buenísimo. A lo que voy es que nos acostumbramos muchas veces a ver Dios hacer cosas por nosotros, que perdemos de vista que hay otros que no tienen el Dios que nosotros tenemos, y aquellos que no tienen un Dios, hoy les podemos decir, tenemos un Dios que se encarga de cada necesidad que tenemos. Pablo se duele porque sabe que él tiene a alguien que lo acompaña en cada momento. ¿Qué es lo que nos duele? Va a demostrar qué es lo que nos importa. Y a veces decimos, no, yo no soy egoísta, ¿viste? Porque no sé, nos gusta estar del lado de los buenos, ¿no? Y esto lo llevamos a veces a lugares muy grandes. Y es como que en toda área de la vida tenemos que, ahí están los buenos y ahí están los malos. En todo, ¿no? Los de Peñarol somos los buenos, los de Nacional son los malos. Estamos en una mala racha, no es un buen momento para... Pero volvemos. Pero todos lo llevamos todo el que está del otro lado son los malos, nosotros somos los buenos. Pero la cuestión es que tenemos a un Dios que nos posiciona no desde una perspectiva de yo hago todo bien, sino que tengo un Dios que todo lo hace bien. Nosotros tenemos que vivir un quebrantamiento al punto de que nos duelan las cosas que nos tienen que doler y nos dejen de doler las cosas que no nos tienen que doler. Pablo no se duele por su necesidad porque ¿sabe qué? Sabe que hay un Dios que se encarga de su necesidad. Pablo se está doliendo porque hay otros que no tienen el Dios que sí cubre sus necesidades.
¿Qué tanto está marcando nuestro día a día? Aquellas cosas que Jesús sí ha hecho por nosotros y necesitamos desesperadamente que otros lo tengan, porque somos movidos a necesidad. Y hay algo de Pablo que vemos en los viajes misioneros, es que cada vez que llega a un lugar, a una ciudad, lo primero que va a hacer, en caso de que lo haya, iba a una sinagoga. ¿Bien? Entonces él iba a una sinagoga, y como lo dice también en el caso de Atenas fue el caso, llega a la sinagoga y empieza a predicar, y empieza a discutir con judíos y no judíos que se habían convertido para presentarles el mensaje de Jesús, porque era lo que lo movía. Ahora, pero dice que no solamente iba a la sinagoga, sino que a diario, ¿qué dice? Iba y predicaba ¿dónde? En la plaza. Es decir, él estaba en la iglesia y predicaba, estaba en la plaza y predicaba. Lo que me deja esto es que lo importante no es dónde estás, es qué haces dónde estás. ¿Tenemos que venir a la iglesia? Sí, 100%, porque necesitamos de Dios. O sea, venir a la iglesia es, yo necesito de Dios, necesito estar en comunión con otros. O sea, en el momento que perdemos esa necesidad, no es que me estoy distanciando de la iglesia, está distanciando de Dios, porque es parte de su plan. Entonces, necesitamos venir a la iglesia, pero no cambiamos una ciudad viniendo a la iglesia. ¿Bien? No se cambia realidades simplemente viniendo a la iglesia. Porque Pablo hace lo mismo, estando en la iglesia que estando ¿dónde? En la plaza. Porque él va y entiende que hay un mensaje a compartir, no solamente donde estamos todos, sino que no tiene sentido si no lo hacemos fuera de donde estamos. Pablo va a diario ¿a dónde? A la plaza, al ágora, a predicar. Ahora, Pablo no le importa dónde está, siempre tiene un mensaje para compartir. Y hoy no te estoy diciendo tenemos que sí o sí decir, bueno, entonces hay que ir a diario a la plaza. No, Pablo le tocaba ir a la plaza. Ahora todos, hay algo que me gusta creer, es que todos tenemos, entre comillas, una plaza donde tenemos un mensaje para compartir. O sea, venimos a la iglesia así como Pablo lo hacía, pero el tema es a qué plaza es que estamos nosotros yendo a predicar. Y no te digo, a la plaza del barrio, entonces tengo que ir a Google Maps. No. O sea, tu trabajo es una plaza. O sea, tu lugar de estudio es una plaza. Tu familia es una plaza, donde caminás es una plaza. Tenemos una necesidad tan grande de compartir que no importa el lugar donde estamos, es qué hacemos donde estamos. No importa en qué bondi viniste, importa en qué haces en el bondi. No importa dónde estás trabajando, importa qué estás haciendo donde estás trabajando. Porque Pablo entiende que hay un mensaje que cambia realidades y no lo puede esconder. Lo importante es qué estamos haciendo en los lugares donde nos manejamos. Nos acostumbramos a tener suplidas ciertas necesidades, entonces dejamos de ver la necesidad de otros. Y la necesidad más importante de otros es la necesidad que Dios ya ha cubierto en nosotros. Es que tenemos un Dios para cada momento, en cada situación, que nos promete de que aunque nos abandone todo el mundo, aunque abandone tu padre y tu madre, que te abandone familiar, quien sea, hay un Dios que tiene siempre los brazos abiertos para recibirnos y su compañía es su mejor promesa. Entonces, acá lo importante no es dónde estamos, es qué hacemos donde estamos. Pero ¿no nos pasa que estamos más preocupados por dónde estoy trabajando? ¿Dónde estoy viviendo? ¿Dónde estoy caminando? ¿Dónde? Siempre estamos enfocados en los lugares. Y nunca estamos pensando en qué estamos haciendo en los lugares donde estamos. Y vivimos más preocupados por nuestro próximo capítulo que por qué estamos haciendo en el capítulo donde hoy nos toca estar. Genial si querés cambiar de laburo, me parece espectacular. Ahora, ¿qué estás haciendo en el laburo donde hoy estás? ¿Cumpliste el propósito que Dios tenía para tu vida en ese lugar? ¿Compartiste el mensaje que tenías que compartir? O sea, Pablo está siempre en la plaza, pero no importa que esté en la plaza, importa qué está haciendo en la plaza. No importa que vengas a la iglesia, importa qué estás haciendo en la iglesia. No importa dónde estás trabajando, es qué estás haciendo, dónde te moves. Tenés una plaza para predicar. Perdón, estoy sin voz, me hacen señas, acércate, perdón. Pero lo otro es que Pablo después de Jesús, probablemente la persona que más admiro en el Nuevo Testamento. Y Pablo tiene una característica. Pablo sabe un montón,
Pablo se maneja bien, sabe un montón, sabe explicar cosas. Pero Pablo probablemente no sea el mejor expositor del mundo. Pablo nos cuenta en la Biblia, una historia de que en un momento estaba predicando y se encuentra una persona en el lugar donde estaba predicando que se llamaba Eutico. Y lo que va a pasar con esta persona es que Pablo estaba predicando y empezó a hacer la clásica del pastor. Y para terminar, y no terminaba más. En 5 minutos termina, y no terminaba en 5 minutos. Seguía, y seguía, y seguía. Conocemos gente así. El que diga que soy yo, lo reprendo, no. Pero dice que empezó a predicar largo, y era un embole. Pero estaba bueno lo que decía, pero no era el mejor expositor. Dice que Eutico estaba en la ventana y se duerme y se cae. Y se cae y el tipo se muere. Dios le agarra, va Pablo, ora, resucita, genial, espectacular. Pero no era el mejor expositor. Porque lo importante no es el talento, importa el mensaje que cargas. No importa cómo expones, importa qué es lo que cargas. Porque Pablo va a ser tan efectivo, aún siendo un tipo que la dormía cuando predicaba, que era efectivo. Porque lo efectivo no está en nuestro talento, lo efectivo está en el mensaje que tenemos. Pablo tiene un mensaje más importante que su forma de exponer. Vos tenés un mensaje más importante que cómo hablás. Tenés algo mucho más importante a disposición, que es mucho más importante que qué tenemos. Es decir, Pablo, no siendo el mejor expositor, tiene el mejor mensaje. Y vos me podés decir, entonces yo tengo que predicar en donde sea, en mi plaza, sea mi trabajo, pero no tengo la mejor voz, me trabo todo, se me lengua la traba, me confundo, se me cruzan las palabras, se me cruzan los personajes bíblicos. No importa, porque lo importante es qué cargas, no necesariamente cómo exponés. El tema es que cuando la necesidad es grande, las excusas son pocas. Cuando tenemos un mensaje tan grande para transmitir, las excusas deberían ser pocas. Porque Pablo, si bien sabía y había sido instruido y era lo que quería hacer, no tenía el mejor talento quizás, pero sí tenía el mejor mensaje. No importa cómo hablás, qué tenés, qué pasó con tu pasado, hoy en tu presente tenés un mejor mensaje. No me importa qué hiciste la semana pasada, el mes pasado, y dice, no, es porque me conocen mi historia y saben que soy medio cualquiera y que me mandaba esto. No importa tu pasado, tenés un mensaje más importante que tu pasado. No importa cómo hablas, tenés un mensaje más importante que cómo hablas. Es tu testimonio, es tu mensaje. ¿Qué Dios ha hecho contigo? Es tu mensaje. El hecho de que hayas llegado un día a la iglesia y Dios te habló, es tu mensaje. Tenés algo para compartir. Siempre tenemos algo que compartir, que hay un Dios que cambia nuestra realidad. Hoy tenés todo lo necesario para que las plazas te escuchen. Hoy tenés todo lo necesario para que tu familia te escuche. Hoy tenés todo lo necesario para que las personas que te rodeen te escuchen. No te falta talento, te falta sensibilidad a la necesidad. Mira, y a veces me hablan, ¿no? Dice, Pastor Fer, quiero empezar a servir, pero no sé qué, ¿viste? Y es como que estamos más importantes, más como ahí interesados en qué hacemos bien y que todo está buenísimo. Ahora, si no sabes qué, no es la excusa para que no hagas nada. Y, por ejemplo, para el 22 de febrero, para esta actividad de entregar útiles a personas en necesidad y que vamos a cortar pelo, hacer diferentes cosas, lo importante no es que haces, lo importante es que seas consciente de la necesidad. Comprar ayuda, lo que hacemos los jueves durante todo el invierno, que salimos a repartir comida a personas en necesidad. No necesitas talento, no necesitas saber cocinar. O sea, necesitas estar consciente de la necesidad y actuar en función de la necesidad. Mira, te cuento algo rapidito de los jueves. Cuando empezamos en la cocina, los primeros 2 meses, habrá sido 3 meses, cocinaba una persona que era chef, ¿viste? Entonces, yo iba ahí, ¿viste? Yo tengo un problema, en cualquier momento se baja alguien siempre, ¿viste? Entonces yo estoy tratando de estar precavido. Entonces, a mí no me gustaba cocinar, cuando me casé me empezó a gustar y estaba bueno, pero yo cocinaba para mí y para mi esposa. Milán todavía no estaba. Una cosa es cocinar para 2 personas, otra es cocinar para 130 viandas. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces,
Empezamos ahí y estaba buenísimo, veníamos temprano y veníamos más o menos a las 3 de la tarde para empezar a preparar todo para salir 7:30. Entonces empezamos y estaba buenísimo. Dije, mirá, tenemos hasta un chef para hacer esto, está espectacular. A los 3 meses el chef no podía más venir. Entonces, ¿quién era el único que podía venir a las 3 de la tarde los jueves? Yo que había empezado a cocinar hace 3 años, a hacer un guiso para 130 personas. Entonces, y empecé, viste, obviamente, YouTube, viste, un guiso para 130. Y saltaba, viste, unas donaciones tremendas, unas cosas ahí. ¿Y ahora? Ahora, quizás no tenía la mejor capacidad para hacerlo en el momento, pero tenía la mayor sensibilidad para saber qué era necesario. Es decir, en el proceso, hoy me considero un gran cocinero para 130 personas. No le pongo ¿cómo está? Aparte me daba miedo la sal. El primer guiso que hice para 130 personas parecía que no tenía sal, porque yo estoy acostumbrado a ponerle poca, entonces era, no, esto hay que echarle un paquete entero de sal para que tenga gusto a algo. El primero no tenía gusto a nada, era horrible. Pero empezamos. ¿A qué voy con esto? De que lo relevante no es el talento, lo relevante es tener la sensibilidad de que aunque falla algo, hay que hacerlo, porque hay una necesidad que no necesita la excusa del momento, por más válida que sea. Si hoy sos consciente de una necesidad, no importa qué razón tenés para no hacerlo, la necesidad tiene que gritar más fuerte que tu impedimento. O sea, la necesidad tiene que valer más fuerte que tu excusa, porque hay necesidad que necesita de que estés atento. ¿Qué son las cosas que hoy nos están limitando para que tu plaza reciba tu mensaje? Dios nos llama a ser movidos por aquello que cambió nuestra vida. O sea, el quebrantamiento en Pablo fue tal de que pasó de ser perseguidor a ser perseguido. No la pasó bien Pablo, pero había una necesidad que le gritaba más fuerte que aquellas cosas que le podían impedir transmitir su mensaje. O sea, a Pablo la necesidad le gritaba más, le sonaba más fuerte y le hablaba más. Le hablaba más fuerte de la necesidad que lo que iba a pasar. Porque Pablo iba y predicaba y dice que en momentos una vez se tuvo que hacer el muerto. Pensaron que estaba muerto y lo dejaron ahí. Y ahí como que siguió. Pero la necesidad le seguía hablando más fuerte. La necesidad nos tiene que hablar más fuerte que los impedimentos siempre. Dios hoy quiere llevarte a que haya un mensaje que te mueva más que lo que te toca vivir. Y la necesidad está. Lo que falta es disposición a responder a la necesidad que Dios hoy nos está permitiendo ver.